Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Amén. Amén. Vamos a leer 3 versículos. San Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Amén. Leemos la palabra honrando el precioso nombre revelado en los truenos. Branham. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Aleluya, amén. Padre, te damos gracias, Señor, honra y gloria, Señor. Te damos infinitas gracias, Señor, Dios de la gloria, en esta preciosa tarde, porque sabemos que usted está aquí en nuestros medios, Señor. Porque sabemos, Padre, que usted es el que nos fortalece, Señor. Porque sabemos que tú eres, Señor amado, el que nos conforta, Padre. Desde lo más adentro de nuestro ser, Señor. ¿Qué podríamos hacer sin ti, Señor? Oh, Señor, nada podríamos hacer separado de ti, Padre. Pero usted, por ese gran amor eterno, Señor, por el amor perfecto, Señor amado, con el cual nos amó desde antes de la fundación del mundo, Señor, y nos colocó en esa última hora, Padre. ¿Qué hora, Padre, la que usted decidió colocarnos, Padre? Y por eso estamos muy agradecidos, Señor, porque es una hora muy especial, Padre celestial, porque es un día, Señor amado, muy especial, muy sublime, Padre, en esta preciosa hora, Padre. Estamos aquí reunidos alrededor de tu nombre nuevo, Padre. Señor, compartiendo, Señor amado, los beneficios espirituales de tu palabra, con una mente, Señor amado, semejante, Señor, en un compañerismo divino, Padre, donde toda cosa puede, Señor amado, y tiene que ser derribada, toda cosa contraria, Señor, a tu palabra, y todo pensamiento, Señor amado, contrario, el uno para con el otro, sea derribado, Padre. Toda barrera, Señor amado, sea derribada, Señor. Todo obstáculo que el enemigo quiera levantar sea derribado, Padre celestial. Señor, estamos aquí, Señor, recibiendo nueva fuerza, Señor, porque tú eres el dador de la fuerza, Padre. A medida que su palabra, Señor, entra en nuestra alma, a medida que su palabra toma lugar en nuestros corazones, Señor, nueva fuerza estamos recibiendo, Padre. Y venimos reprendiendo, Señor, en tu nombre nuevo, todo espíritu contrario a la palabra revelada, toda unción contraria, Señor. Y venimos estableciendo una atmósfera celestial en nuestros medios, Señor. Una atmósfera divina, Señor, por cuanto tenemos una palabra divina, Señor. El Dios divino está en nuestros medios, Padre. Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Toda enfermedad en medio de tu pueblo se desvanezca por el poder de tu palabra. Toda cosa contraria que esté estorbando a tu esposa, Señor, sea aniquilado, Padre. Sea, Señor, desarraigado todo aquello que se levante en contra de tu amada esposa. Señor Dios Todopoderoso, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, el mismo Señor Jesucristo está aquí en nuestros medios, haciendo uso de su nombre nuevo, el nombre de reclamo, Señor de la gloria. Gracias, Padre celestial. Lindo eres tú, Señor, precioso eres, maravilloso eres, Señor. Toda la gloria y la honra son suyas, Padre. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Estaba pensando en
en el pensamiento del profeta la otra vez, que él estaba diciendo, cuando alguien dice, cuando los santos se reúnen, dice el profeta, cuando los santos se reúnen, dijo, no debería de nadie se de venir de mal humor, dice el profeta. Así es. Porque eso contrista el espíritu. Aleluya. Y estaba pensando que él decía, en un lugar, dice, cuando nos reunimos se convierte en un lugar en donde nadie debería tener nada, dice, uno en contra del otro. Amén, amén, Señor, así es, Señor. Porque estas cosas estorban. Y entonces yo estaba pensando en eso, como dice el profeta, y cuando todo este pueblo es elegido, se reúne en un lugar, una congregación en un determinado lugar, cuando estos elegidos se reúnen, ¿qué nos podrá ocurrir? Dice, cuando todos ellos se reúnen, ¿ve?, de la manera correcta, ¿ve?, ¿qué no podría suceder? Dice el profeta. No hay límites para Dios. Así es, Señor. Entonces, hermano, estaba pensando en este pensamiento, pues, del profeta y de las cosas que el Espíritu Santo nos ha venido revelando a nosotros. Aleluya, Señor. Hemos estado hablando acerca de que hemos entrado al milenio, espiritualmente hablando. Pero estaba viendo, hermano, que ahí surgen más cosas. Porque si nosotros recordamos, las Escrituras dicen que en el milenio, es un milenio, ¿por qué? Porque son 1000 años, Amén. literales, 1000 años sobre la tierra. Pero, ¿cuáles son los eventos que acompañan al milenio? El rey está con la reina, de luna de miel. Y dice el profeta, o mejor dicho, la palabra, en Apocalipsis, dice que Satanás está atado en el milenio. Recuerden. Amén, amén. Recuerden que Satanás está atado por 1000 años. Y dice Apocalipsis que fue suelto hasta después de los 1000 años. Cuando se cumplen los 1000 años es suelto Satanás, dice, y sale para engañar nuevamente y incitar a la guerra, a los ejércitos. Pero durante los 1000 años literales sobre la tierra, ¿cómo está Satanás? Atado. Porque dice que salió un ángel, dice, con una gran cadena. Y el ángel puso su sello sobre él, dice, y le ató por 1000 años. Entonces, si esos eventos toman lugar en el milenio físico, literal, sobre la tierra, entonces, y hemos dicho y hemos visto por las Escrituras, que ya estamos cenando en la cena de la boda espiritual, que ya estamos en el milenio espiritual, entonces me dice también que Satanás espiritualmente está atado. ¿Entienden bien lo que quiero decir, hermano? Satanás espiritualmente está atado, o sea, no te puede acusar. Él no puede hacerte daño porque él está atado. ¿Por qué? Por la palabra revelada. La palabra revelada, hermano, tiene atado a Satanás. Pero esto es a medida de que usted lo cree, a medida que usted se mete de lleno con la revelación, entonces Satanás está atado. Eso está, hermano, al acceso de toda simiente predestinada. Todo elegido tiene acceso a que Satanás, o tiene el privilegio a que Satanás esté atado contra él o contra ella, sea un hermano o sea una hermana. Satanás, hermano, está atado en cuanto a un elegido se refiere. ¿Entienden? Amén, amén. Pero si nosotros dudamos y si nosotros actuamos fuera de la Escritura o fuera de la revelación, o no permanecemos conectados con la revelación, entonces allí es donde le damos lugar a él que actúe. Aleluya. Pero mientras el elegido está conectado todo el tiempo con la revelación, Satanás espiritualmente está atado. Porque si el milenio me dice que en el milenio literal él está atado literalmente, pues en este milenio espiritual que estamos ya disfrutando, Satanás está atado en contra del elegido. ¿Entienden? Qué gran privilegio. Esto es real, es escritura. Solo basta tener un poquito de espiritualidad y captarlo. Que estos eventos, hermano, en todo que se va a materializar, todos estos eventos materializados en el milenio, entonces hoy los podemos disfrutar en lo espiritual. No es para todo el mundo, no es para toda la iglesia, no es, hermano, para todo llamado creyente. Es para el elegido que en verdad lo puede captar. Y él sabe, y él siente, y puede estar convencido completamente que Satanás está atado espiritualmente por la palabra revelada. ¿Qué ata a Satanás? La revelación. Dice el profeta, mire si no hay palabra, dice el profeta, Satanás le huye
a la revelación, dice Sí, el amén, profeta. amén, amén. Satanás tiembla, dice, ante la revelación. Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que tener yo? ¿Qué tiene que tener usted para que Satanás esté atado? Revelación en el alma. Revelación, pero no solamente, sí, ya la miré y luego me desenfoco. Permanecer conectado todo el tiempo. Satanás está atado, no puede hacer nada en contra suya. ¿Ve? Las cosas adversas que nos puedan venir se van a desvanecer. Enfermedades, hermanos, que nos puedan venir se tienen que desvanecer. Aleluya. Porque todo eso implica. Significa, hermano, que Satanás no tiene ni un solo poder, lo hemos declarado muchas veces. Pero ahora tenemos una base escritural y espiritual. De que así como el milenio está atado, no puede engañar a nadie. Porque está atado. Entonces, en este milenio espiritual que ya entramos, él está atado Sí, Señor. por la revelación. El elegido está libre completamente. Aleluya. Satanás no te puede atar, no te puede hacer daño. El problema es cuando lo creemos a media. O en algún determinado momento dudamos un poquito. Allí está el problema. Gloria a Dios. Pero si tan solo lográramos mantenernos completamente conectados. Es como cuando conectamos en el tomacorriente el abanico. Yo agarro la cabecita ahí del abanico y lo tomo y lo meto en el tomacorriente y está conectado, él está funcionando. Todo el tiempo que ese alambre del abanico esté pegado en el tomacorriente, él está funcionando. Pero yo desconecto del toma, él deja de funcionar. Así es. Él deja de funcionar. Así pasa en lo espiritual. Si en realidad, hermano, permanecemos conectados todo el tiempo. Yo sé que esto, hermano, yo sé que mucha gente estas cosas no la entiende. Porque son meramente espirituales, pero son reales. Qué hermoso privilegio para aquellos que pueden permanecer conectados todo el tiempo. Señor, amén. Meditando todo el tiempo. Señor, ¿cómo es esto, Señor? Señor, este gran misterio hasta aquí, yo lo puedo ver. ¿Y qué sigue después de esto, Señor? Todo el tiempo meditando. Señor, ahora nos has dado a revelar tus nombres nuevos. Gracias. Señor, ¿qué sigue? Gracias. Necesitamos crecer más, Señor, mientras seamos levantados. Todo el tiempo, hermano, conectado con la revelación. Todo el tiempo meditando en la palabra. Eso es permanecer conectado. Amén. Cuando uno se desconecta, hasta las revelaciones mismas como que se vuelven un poco como confusas. Cuando uno se desconecta un poquito. Porque son tan sobrenaturales. Uno tiene que permanecer conectado. Si usted se desenfoca un poquito del nombre nuevo, de la revelación, llega un punto que dice, está raro esto. Está raro. Pero si usted permanece conectado todo el tiempo, usted lo mira clarito. Sí, Señor, amén. Clarito, Amén. como el agua. Precioso. Entonces, hermano, esto nos conviene a nosotros permanecer conectados. Porque si lo logramos, si logramos permanecer conectados con la revelación todo el tiempo, entonces allí estoy declarando esto, Satanás está atado en contra suya. Él está atado, hermano, completamente atado por la revelación. Él no puede hacer nada. Entonces esa es la meta, permanecer conectados todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Esto, hermano, como nosotros sabemos que si nosotros no comemos un tiempo de comida, ya nos sentimos un poquito mal. Y si el siguiente tiempo que sigue no lo comemos tampoco, nos ponemos un poquito peor. Así es espiritualmente. Así es, ni más ni menos. Pero esto es más importante. Es más importante. Yo prefiero no comer un servicio de comida en lo físico que dejar de comer un servicio de comida espiritual. Es igualito, hermano. Pero esto es más necesario, más importante. Entonces, si nosotros anheláramos permanecer conectados todo el tiempo con la revelación, más necesario, si lo tomáramos como algo más importante que la propia comida, va a ver que nuestras vidas espirituales cambian. Nuestras vidas espirituales, nuestras necesidades espirituales cambian. Si logramos hacer eso. Usted sabe, uno siempre se preocupa por la comida, quiere comer, a uno le da hambre en el estómago. Pero si nosotros miráramos la revelación como algo más importante y más necesario, más indispensable que la propia comida natural, vamos de viaje. Vamos a poder disfrutar de todas las promesas que Dios nos ha dado. Él, hermano, no miente. Él está sediento para darnos a participar de todas las promesas divinas que Él nos ha hecho. Pero hay algo que tenemos que hacer nosotros, y es poner la revelación en primer lugar sobre todas las cosas. Entonces, hermano, estaba pensando yo en estos detalles.
cómo es que si estamos en un milenio espiritual, entonces los eventos que toman lugar en aquel milenio físico tienen que tomar lugar en este milenio espiritual, espiritualmente. Porque es lo mismo, solo que es un orden espiritual y allá será un orden literal. ¿Ves? Entonces, hermano, y viendo aquí las escrituras acerca de este varón llamado Nicodemo. Nicodemo, hermano, dice la Biblia que él era un hombre de entre los fariseos. Ya todos seguramente hemos leído estas escrituras acerca de Nicodemo. Pero Nicodemo, hermano, aunque él estaba dentro de los fariseos, él era un principal, dice, entre los judíos. En realidad Nicodemo, hermano, no era un fariseo. En realidad Nicodemo, hermano, era una simiente elegida de Dios. Mire, Nicodemo en realidad era un hijo de Dios. Claro, a él lo habían formado como un fariseo. Él había sido formado, hermano, desde su juventud como un fariseo. Llegó a ser un maestro, un principal entre los judíos. Pero por dentro realmente él era un hijo de Dios. Amén, amén, Señor. Más o menos, hermano, así nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos formados en alguna iglesia religiosa. Y nosotros habíamos tenido una clase de enseñanza y nos habían formado, más o menos fuimos fariseos en las diferentes iglesias, ya sea denominaciones y aún iglesias que empezamos en el mensaje. ¿Por qué? Porque decíamos ser cristianos, mas sin embargo no estábamos recibiendo el mensaje de la hora. Nos habían dado cierta parte del mensaje, un mensaje que trajo un profeta, pero hasta cierto punto. Pero el verdadero mensaje, el cual consiste en los 7 truenos, nosotros no lo habíamos recibido. Amén, amén, amén. Nicodemo, hermano, él era un principal, un hombre importante. Pero sin embargo, él no había llegado a la palabra original. Pero había algo dentro de él que lo hizo moverse. Miren si eso no es más o menos lo que nos pasó a nosotros. Hubo algo, hermano, dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tenía Nicodemo? Tenía una elección divina. Tenía una predestinación divina. Y por causa de esa predestinación, hermano, él fue movido hacia la palabra. Fíjense en este detalle. Nicodemo no había nacido de nuevo. Tampoco nosotros. Nosotros no habíamos nacido de nuevo en una denominación. Nosotros, hermano, no habíamos nacido de nuevo en las iglesias llamadas del mensaje. No teníamos nuevo nacimiento. Así es, Fíjense. Y si no teníamos nuevo nacimiento, ¿qué éramos? Igual que Nicodemo, fariseos. ¿Qué era Nicodemo? Un hombre religioso. Había sido formado en un alto nivel religioso, estrictamente por la ley. Y sin embargo, no tenía nuevo nacimiento. Hermano, eso nos pasó a nosotros. Fingíamos ser cristianos, fingíamos ser verdaderos creyentes, pero sin el verdadero mensaje de la hora. Nos colocaba eso en las mismas condiciones de Nicodemo. Entonces, miren cómo es que Nicodemo llegó a la palabra. Jesús era la palabra en carne. ¿Y cómo es que Nicodemo llegó a la palabra si él no tenía nuevo nacimiento? Miren, él no tenía un nuevo nacimiento, mas sin embargo él llegó a la palabra. Llegó a Jesús. ¿Por qué? Por causa de una elección, por causa de una predestinación. En realidad Nicodemo no era un fariseo en el alma. Él era una simiente de Dios en el alma. En realidad nosotros no éramos un denominacional. En realidad nosotros no éramos unos simpatizantes, porque eso nos habían hecho a nosotros. A nosotros nos habían formado en iglesias del mensaje como simpatizantes del mensaje. Pero nunca realmente nos dieron el verdadero mensaje. Solo un simpatizante. Hermano, ser un simpatizante del mensaje, eso no es nada. No es nada. Usted tiene que recibir los truenos para en verdad serlo. O usted no tiene nada. Usted puede hacer todo esfuerzo humano por portarse bien y estar de acuerdo con su iglesia, con su congregación. Pero sin los truenos, hermano, usted no tiene nada ni es nada ante Dios. Miren, así estaba Nicodemo. Miren qué tremendo, hermano. Entonces dice aquí la Biblia, estamos leyendo San Juan 3. Había un hombre de los fariseos. Me gusta cómo cuando uno lee despacio la escritura, hermano, y el Espíritu le llama la atención a la escritura. Me gusta, hermano, cuando leo
y puedo ver que el Espíritu me señala algo, que me detenga porque me está señalando algo más de la letra que está ahí físicamente. Porque esto se trata, hermano, no simplemente, hermano, esto se trata de ver no solamente con el ojo natural. Hermano, lo que ustedes han estado viendo, esto no se puede ver con el ojo natural. Lo que nosotros hemos estado viendo, hermano, por el gran amor de Dios para con nosotros, hermano, no ha sido a través del ojo natural. Estas cosas se pueden ver únicamente a través del ojo espiritual. Amén, amén. Dice el profeta, cuando lo sobrenatural se manifiesta, dice el profeta, eso se trae a la escena 3 clases de creyentes. Oiga, cuando lo sobrenatural se manifiesta, esto trae a la escena 3 clases de creyentes, dijo el profeta. Mire qué tremendo, hermano. Cuando lo sobrenatural se manifiesta. Para las hermanas que están viniendo, estamos leyendo San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Dice, había un hombre de los fariseos. Un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Amén, amén, amén. Y dice la Biblia, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Otro detalle. Este dice que vino a la palabra. Jesús era la palabra en carne. Jesús era Dios encarnado. Y este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Hay algunos que dicen, sí, él llegó de noche, dice, porque por miedo de los demás fariseos que lo miraran. Eso tiene cierta verdad. Eso es verdad, hermano. Sin embargo, no es toda la verdad. No es toda la verdad. Fíjense, Nicodemo, hermano, era un hombre muy inteligente. Él era un hombre sumamente inteligente. Usted dice, pero ¿por qué? Ahí no dice que era inteligente. Dice que era un hombre principal entre los judíos. No era cualquier cosa. Era un hombre realmente, hermano, inteligente. Y él se puso a pensar, y él pensó, este hombre llamado Jesús, todo el día él está predicando la palabra que él porta. Y las multitudes lo rodean, porque a él lo seguían mucha gente por causa de las señales y los milagros. Y este hombre inteligente se puso a pensar, yo no puedo ir a cualquier hora del día, porque este hombre todo el tiempo está ocupado atendiendo a multitudes. Así que él pensó, siendo un hombre inteligente, sensato, y él dijo, yo voy a ir de noche, porque en horas de la noche este hombre ya está desocupado. Lo voy a encontrar a solas con sus discípulos, porque yo necesito, dijo Nicodemo, yo necesito que este hombre me preste toda su atención, porque yo estableceré una plática con este hombre. Porque Nicodemo era una simiente de Dios. Y él necesitaba nacer de nuevo. Él estaba en busca, hermano, de nacer de nuevo. Él sabía que siendo un grande entre los judíos, no tenía nuevo nacimiento. Él sabía que era un hombre principal entre los judíos, muy religioso, pero no tenía nuevo nacimiento. Y él, por la elección, se dio cuenta que ese hombrecito, había algo allí que ninguno de los hombres grandes lo tenía. Por causa de una elección divina que tenía por dentro. Y eso lo mueve a él. Y dice, yo llegaré de noche porque yo necesito hallar a este hombre solo, a solas con sus discípulos, porque yo necesito que él me preste toda su atención. Si tan solo la gente, hermano, hoy en las iglesias del mensaje tuvieran el mismo pensamiento de Nicodemo. Aleluya, amén. Si tan solo la gente del mensaje tuvieran el mismo pensamiento y dijeran, yo necesito que este Dios, el cual esta gente está hablando, yo necesito estar a solas y que Él me dé toda su atención, porque yo necesito tener respuestas de este Dios. Amén, gloria a Dios. Pero no lo hace la gente. Ellos se quedan con lo tradicional que le han dado en sus iglesias. Miren, Nicodemo, él pudo haberse quedado, hermano, con lo tradicional que a él le habían inculcado durante muchos años. Pero él no se quedó allí por causa de una elección divina. Y él dijo, yo necesito hablar con este hombre.
Y necesito, no es una plática así rápida entre medio de la gente. Necesito estar a solas con este hombre, que él me ponga su atención y yo hablar con él y él hablar conmigo. Ese fue el pensamiento, hermano, original de Nicodemo. Siendo una simiente de Dios. Y era un abismo llamando a otro abismo. Aleluya. ¿Eh? Sí, Señor. Amén, amén. Qué tremendo, hermano. Muchos lo hayamos leído así tradicionalmente. Pero la inspiración tiene que pegar, hermano, en alguna parte. Las escrituras no pueden caer a tierra y quedar así selladas como historia. La Biblia no está sellada, la Biblia está abierta. La inspiración tiene que pegar en algún lado y salir a luz. Pero lo que este hombre tenía, hermano, era una sed por nacer de nuevo. Aleluya, amén, amén. Eso es lo que él tenía. Una desesperación por nacer de nuevo. Entonces en el versículo 2 dice, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense en ese detalle. Dice la Biblia que él le dijo, sabemos. O sea, no solamente Nicodemo lo sabía, sino todos los demás fariseos. Mire, todo aquel montón de religiosos sabían que este hombre había venido de Dios. Pero lo impactante aquí es cómo es que todos sabían lo mismo. Nicodemo no hizo una excepción. Él no dijo solamente yo sé que tú eres un hombre de Dios. No, él dijo sabemos en plural. Pero ¿por qué los demás no fueron a la palabra? ¿Por qué solamente él se fue en busca de la palabra, un encuentro con la palabra? Capten eso. Sabemos, dijo él, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Gloria a Dios. En otras palabras, si Dios no está en ti, no podrías hacer nada, le está diciendo. Pero sabemos, todos ellos sabían que ese hombre, hermano, venía de Dios. Sabían que era un hombre enviado de parte de Dios. Sabían, hermano, que algo había de Dios en ese hombre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué todos los demás no fueron en busca de la palabra? Porque solamente Nicodemo se fue al encuentro con la palabra. ¿Por qué? Porque muchos oyen el mensaje, hermano. Miren, si tan solo esta gente, hermano, esta gente religiosa, si hubiesen dispuesto a encontrarse con la palabra tal y como lo hizo Nicodemo. Sí, Señor. Si tan solo la gente hoy, hermano, gente religiosa en el mensaje, se dispusieran a encontrarse con los 7 truenos. Aleluya. Pero ellos no se disponen a eso. Sí, Señor. ¿Por qué no lo hicieron aquellos allá? ¿Por qué? Porque ellos no tenían una elección divina como la que tenía Nicodemo. Gloria a Dios. Dice el profeta, mucha gente dice, han hablado mal de Nicodemo, dijo el profeta. Pero yo no lo juzgo a Nicodemo. Yo no lo juzgo. Al final nos dimos cuenta que él estaba de parte de Dios. Al final nos dimos cuenta de que él buscó el cuerpo, pidió el cuerpo de Jesús. Al final nos dimos cuenta de que él era un hombre de Dios. Pero igual que nosotros, hermano, él estaba en tinieblas. Un día estuvimos nosotros en tinieblas. Sí, Señor. Un día estuvimos religiosamente actuando. Un día estuvimos presumiendo que éramos del mensaje de la hora y no teníamos nada del mensaje de la hora. Amén, amén, amén. Este hombre presumía ser un importante entre los judíos, pero sin embargo no tenía nada de Dios. Nada. Gloria a Dios. Así que él estaba en desesperación. Y él dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Miren, hermano, si tan solo la gente hoy tomara esa misma posición y dijeran, sabemos que esta gente que parece loca, aquel grupito que parece loco, Sí, amén. sabemos que si Dios no estuviera con ellos, no harían semejantes declaraciones. Aleluya. Miren lo que dijo Nicodemo. Nosotros sabemos, dijo Nicodemo, que has venido como maestro de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no estuviera Dios contigo. O sea, hermano, él tenía un poco de sentido. Tuvo suficiente sentido Nicodemo para captar
para entender que este hombre no podía hacer esas cosas por sí solo. Era Dios en ese hombre. Aleluya, amén. Si tan solo la gente hoy en el mensaje tuvieran un poco de sentido como Nicodemo y ponerse a pensar realmente y decir, esa gente ahí, ese grupito que parece loco, realmente ellos no podrían hacer semejantes declaraciones escriturales de Biblia y del mensaje si realmente Dios no estuviera con ellos. Si tan solo tuvieran el sentido como lo tuvo Nicodemo. Y dirían, esta gente no podría estar haciendo semejantes declaraciones si Dios no estaría con ellos. Aleluya, Señor. Si tuvieran un poquito de sentido, realmente están declarando cosas que nosotros nunca en nuestra iglesia los han dicho. Es la verdad, hermano. No estamos hablando jactanciosamente, pero exactamente la verdad. Y no podrían ellos negarse de esta verdad, que en sus iglesias nunca les han hablado de semejante misterio como los que han escuchado a través de este lugarcito. Aleluya, Señor. Amén, amén. Si tuvieran un poquito, hermano, de sentido como lo tuvo Nicodemo, Sí, amén. pero no lo tienen, Gloria a Dios. lamentablemente. Entonces viene Nicodemo en el versículo 2 y él dice, dice la Biblia, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes, hermano, que Nicodemo allí no pudo entender el nuevo nacimiento? Él aquí no lo pudo entender. Hermano, aquí Nicodemo no recibió el nuevo nacimiento. Correcto. No lo recibió. Porque eso es algo que nos pasó a nosotros. Aleluya. No venimos nosotros un día a la palabra, supuestamente veníamos a la palabra y supuestamente estábamos llenos de la palabra. Y cuando dijimos, ya dejamos las denominaciones y entramos al mensaje. Entonces dijimos, aquí sí estamos correctos en el mensaje de la hora. Y allí no recibimos nuevo nacimiento. Porque no se estaba predicando los truenos. Gloria a Dios. Aleluya, amén, amén, amén. Porque el nuevo nacimiento, claramente el profeta dijo que es Cristo revelándosele en el alma a la persona. Amén, 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 amén. Y Cristo no está fuera de otro lado, sino en los 7 truenos. Entonces, ¿cómo íbamos a recibir nuevo nacimiento cuando no nos estaban predicando los 7 truenos? Sí, amén. Es la verdad, hermano, no teníamos nuevo nacimiento. Pero hoy usted puede tener seguridad que usted ha nacido de la palabra. Usted ha recibido nuevo nacimiento. Sí, Señor, amén. No importa cómo usted se sienta o cómo usted se vea, pero usted ha recibido los truenos, el nuevo nacimiento. Amén, 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 amén. amén, amén. ¿Ven? Grande de ti, Padre amado. Entonces, ahora lo extraño aquí, que la Biblia solo dice que Nicodemo le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces sin Dios, si no está Dios con él. E inmediatamente Jesús le respondió y le dijo, de cierto, de verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué nos describe eso? Eso nos describe que Jesús, la palabra, capta. Él captó que este hombre llegó necesitado por nacer de nuevo. Este hombre llegó, hermano, en busca del nuevo nacimiento. Lo mismo que estábamos buscando nosotros, pero lo buscábamos en el lugar incorrecto. No nos podían dar nuevo nacimiento en esos lugares. No podíamos nacer de nuevo en esos lugares. Era algo fingido, era un engaño religioso. Entonces, esto nos describe esta palabra, que él llegó en busca del nuevo nacimiento. Y Jesús les dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque él llegó en busca del nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo llegó Nicodemo a la palabra sin nuevo nacimiento? Por una elección divina. Porque era un hombre, era un hijo de Dios. Eso lo llevó a la palabra, pero no porque tenía nuevo nacimiento. Cuando Jesús comienza a explicarle el nuevo nacimiento, Nicodemo ni siquiera lo entendió porque estaba tan esquematizada la mente
que él no podía entender las cosas sobrenaturales. Porque eso, hermano, representa a la iglesia del tiempo presente. La iglesia, no la esposa, está tan esquematizada de las cosas naturales del mensaje, de las tradiciones dentro del mensaje, están tan esquematizados que no pueden cantar las cosas que les puede dar nuevo nacimiento en el alma. Es exactamente lo mismo. Él era muy religioso y muy importante. Entonces, Aleluya. Jesús le dijo, el que no nace de nuevo, el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ver, a eso es lo que me refería. Cuando hablamos de ver, es ver con el ojo espiritual. Porque muchas veces nos ha costado ver cosas a nosotros, porque lo estamos viendo con el ojo natural. Aleluya. Y no lo estábamos viendo con el ojo espiritual. Porque el ojo natural no puede ver estas cosas sobrenaturales. Usted tiene que deshacerse de su ojo natural y conectarse con el ojo sobrenatural, con el ojo espiritual, para captar estas cosas que hoy se están captando. Tiene que ser de esa manera. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver. Y ver significa entender el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Cómo la gente hoy pretende entender que el reino de Dios está establecido sobre la tierra? Imagínense, si usted se desenfoca de lo sobrenatural y escucha la declaración nada más, hoy el reino de Dios está establecido sobre la tierra, no tiene sentido. Si usted lo empieza a ver con el ojo natural, eso no tiene sentido. Si usted lo empieza a examinar con su mente natural, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que el reino de Dios está hoy establecido sobre la tierra? No tiene sentido. Para el hombre natural o para la mente carnal no tiene sentido. Pero si usted empieza a hacerse a un lado y a hacer uso del ojo espiritual y de la mente de Cristo que nos ha sido dada, usted puede perfectamente a través de toda la revelación que el reino de Dios ya está establecido sobre la tierra. Esa es otra cosa. Miren qué tremendo. Entonces dice en el cuadro, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Ves? Miren, hermano, cuando Jesús le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se fijan que ese hombre inteligente, sumamente inteligente, él no pudo captar el nuevo nacimiento. No lo pudo captar ahí, el nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre? Él lo estaba viendo a la manera infantil. ¿Cómo puede un hombre entrar de nuevo por el vientre de su madre y nacer otra vez? Mire, un hombre inteligente, hermano, un hombre principal en la ciudad, no podía entender lo que significaba nacer de nuevo. Miren qué tremendo es. Este hombre, hermano, estudiado, preparado, inteligentísimo, no podía captar lo que significaba el nuevo nacimiento. No lo pudo captar ahí. ¿Cómo puede un hombre? Entonces, miren esa clase de mentalidad hoy, tiempo presente. Nicodemo dijo: ¿cómo un hombre puede nacer, siendo ya viejo el hombre, de entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Dice Nicodemo: eso no tiene sentido. Y si usted se fija ese pensamiento en el tiempo presente, hoy dicen en las iglesias: ¿cómo es posible que la puerta esté cerrada? ¿Cómo es posible que la puerta está cerrada para el mundo entero? Cuando podemos ver que las iglesias están creciendo en número, cuando podemos ver que la gente sigue llegando a las iglesias, ¿cómo es posible que esta gente está diciendo que ya la puerta está cerrada? ¿Ves? ¿Cómo es posible, dicen, que la puerta está cerrada? Miren ese pensamiento de Nicodemo, hermano, repitiéndose en estos últimos días. Él dijo: ¿cómo un hombre puede, ya siendo viejo, entrar otra vez por el vientre de su madre y volver a nacer? Eso no tiene sentido, dijo Nicodemo en su mente. Pues esta gente hoy dice: esto no tiene sentido. Lo que esta gente está diciendo, que la puerta ya fue cerrada para el mundo entero. Eso no tiene ningún sentido, dicen las iglesias hoy. ¿Cuáles iglesias? Las del mensaje dicen eso.
iglesias grandes del mensaje diciendo, Amén, amén, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que la puerta ya está cerrada si todavía no nos hemos ido en un rapto? ¿Ves? La mentalidad infantil de Nicodemo Sí, amén. está hoy en forma de iglesia. Exactamente lo mismo. Estando él frente a la palabra, Sí, estando hablando, se fijan por qué él dijo, hermano, yo necesito hallar a este hombre a solas, porque necesito que él me preste toda su atención, porque era una gran plática. Amén, Él amén. sabía que se iba a establecer, hermano, una gran plática Sí, amén. entre él y Jesús. Todo eso es la plática que ellos están llevando a cabo. Y estas cosas están ahí escritas para que nosotros lo captemos, para que lo entendamos y para que lo podamos ver en el tiempo presente. Con otros personajes, pero es el mismo espíritu. Yo puedo ver el espíritu de Nicodemo carnal diciendo cómo un hombre puede entrar por el vientre de su madre otra vez y volver a nacer. Eso no tiene sentido, decía Nicodemo. Hoy la gente dice, ¿cómo es que la puerta está cerrada para el mundo si todavía no nos hemos ido en un rapto? Aleluya. Porque esa es la manera infantil y carnal Sí, Señor, amén, amén. de la mente eclesiástica del tiempo presente. Entonces él dice, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren lo que le está enseñando el maestro. De cierto te digo, que el que no naciere de agua, la palabra, el agua y la palabra. Hubo un tiempo que se manejó que nacer del agua es nacer del bautismo en agua. Eso estuvo bien para las edades. Pero ya no es tiempo de bautismo en agua. Y la palabra sigue siendo la palabra. Y él está diciendo que el que no nace del agua y del Espíritu, lo cual significa nacer de la palabra. Usted tiene que, en primer lugar, nunca discutir con la Biblia, la palabra. Cuando usted nunca discute con la palabra, o sea, todo lo que ella dice, eso es amén. Vamos bien. Ha nacido de la palabra física. Pero dice Jesús, el que nace de la palabra y del Espíritu, significa nacer de la palabra revelada por el Espíritu. O sea, los truenos. Miren cómo Jesús tenía en su mente los truenos, lo sobrenatural, la revelación. Dios la tenía en su mente desde antes de la fundación del mundo. El gran secreto, dice, que estaba detrás de la mente de Dios era levantar una esposa a través de revelaciones de 7 truenos. Entonces, hermano, el que no nace del agua, la palabra, y del Espíritu, revelación espiritual de la misma palabra, no puede entrar en el reino de los cielos. Dijo Amén. Jesús. No puede entrar, dijo el Señor. Lo que es nacido de Dios, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. ¿Qué significa eso? ¿Qué le quiso decir el Señor a Nicodemo cuando le dice, lo que es nacido de la carne, carne es? O sea, el hombre natural que nació del vientre de su madre, eso es carne. Lo que es nacido de la carne, eso es carne. Pero el que nació del Espíritu, es espíritu. ¿Ves? El que ha nacido de la palabra es un hombre espiritual. Eso le está diciendo Nicodemo, vos aún sos un hombre carnal. Eso le está diciendo, vos sos la carne que nació de la carne. Pero el que nace del Espíritu se convierte inmediatamente en un hombre espiritual y no carnal. Eso le estaba diciendo. Mire cómo el Señor venía peleando desde sus días. Con razón dice el profeta, este ministerio del tiempo del fin tiene que ser tan perfecto que tiene que encajar, dice, con el ministerio que Él dejó cuando se fue. Hacer lo mismo que Él hizo, confundir al religioso. Eso fue lo que Jesús hizo. Confundió al religioso, estremeció, hermano, los sentidos del religioso. Y les dijo, al final, son hijos del diablo, porque no creen mi palabra, porque no armonizan con mi palabra, les dijo. Ustedes son muy religiosos, pero son de su propio padre, el diablo, les dijo. Porque ustedes no pueden recibir mi palabra, dijo él. Entonces, ese ministerio, dice el profeta, o dijo el profeta, tiene que calzar perfectamente con el ministerio en el tiempo del fin. Amén, amén, amén.
Y es por eso que hablamos como hablamos. Es por eso que estamos diciendo lo que estamos diciendo, porque tiene que cumplirse. Sí, Señor. Amén. Dios prometió que Él levantaría un ministerio en el tiempo del fin, que encajaría perfectamente con su ministerio cuando Él estuvo hecho carne Gloria a Dios. sobre la tierra, en la persona de Jesús. Miren qué tremendo. Entonces, sigamos leyendo otro poquito. Él le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles, o sea, no te asustes que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario, es indispensable nacer de nuevo, le está diciendo. Amén, amén. No te asustes, no te maravilles, pero es indispensable Sí, amén, amén. nacer de nuevo. Lo era allá y lo es hoy aquí. Señor. Y le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oiga, otra palabra que confundió a Nicodemo. El viento sopla de donde quiere. Sí, porque es viento, ¿verdad? Es viento natural. Y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va el viento. Dice, así es todo aquel que es nacido de, o sea, el hombre espiritual. El hombre espiritual, él habla cosas y la mente natural no sabe de dónde vino esa declaración, no sabe de dónde viene ni para dónde va. O sea, lo que le está diciendo, no se puede entender al hombre espiritual con los sentidos naturales. Amén, amén, así es. ¿Ves? No se puede entender a la simiente espiritual con sentidos naturales, no se puede. Amén, amén. Y le puso como ejemplo, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No se puede entender con sentidos naturales. Aleluya. Qué tremenda declaración de la que están ahí, hermano. ¿Eh? Entonces le dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Sí. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¡Qué vergüenza! ¿Eres tú maestro en Israel y no sabes esto? ¿Qué le diríamos hoy nosotros a los ministros? Eres un pastor de 40 años en el mensaje y no puedes ver los 7 truenos. Aleluya, gloria a Eres Dios. un ministro de 50 años en este mensaje y no puedes captar el 7º sello. Bendito Dios. Es lo mismo. Sí, amén. Eres tú un maestro religioso en Israel y no sabes esto. ¿Ah? Es lo mismo hoy, hermano, exactamente lo mismo. Es por eso que nosotros necesitamos el nuevo nombre. No estoy diciendo el nuevo nombre de Dios, el nuevo nombre de nosotros. Porque el nuevo nombre de nosotros es nueva naturaleza. Precioso. Ya sabemos eso. Amén, amén. Sin ese nuevo nombre, mientras Dios no nos cambiaba el nombre, nosotros nos quedábamos como el hombre que es nacido de carne. Así es. El que es nacido de carne, carne es. Hasta ahí llegó. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, es un hombre espiritual. Necesitamos el nuevo nombre. Nuestros nombres fueron cambiados. ¿Cómo? Nueva naturaleza. ¿Qué naturaleza? La de Él mismo. Miren lo que dice el profeta acerca del cambio de nombre, que ya hemos hablado bastante acerca de ello. Pero miren estas declaraciones aquí del profeta. En el libro de las Edades, página 215, párrafo 246, dice, también dice aquí, en Apocalipsis, está citando el libro de Apocalipsis, también dice aquí que Él va a dar al vencedor una piedrecita blanca. Y dice el profeta, y no sobre la piedrecita, no sobre, pero en la piedra. Oiga, eso está en Apocalipsis 2:15, Sí. que Él dijo, al vencedor le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, no dice el profeta, no sobre la piedrecita, sino en la piedrecita, porque la piedrecita es la revelación. La revelación le dice a usted su nombre nuevo para poder entender las cosas espirituales. Precioso, precioso. Amén, amén. Entonces dice,
También dice aquí, dice el profeta en Apocalipsis, que Él va a dar al vencedor una piedrecita blanca. Revelación. Y no sobre la piedra, pero en la piedra. Amén, amén. Un nombre nuevo, Aleluya. el cual solamente el dueño conoce. Sí, Señor. Solamente, este nombre solamente el dueño lo conoce. Aleluya. Solamente usted sabe si ha recibido ese nombre nuevo o no lo ha recibido. Aleluya, amén. Si usted puede ver la revelación en plenitud clarito, usted sabe perfectamente que usted ha recibido un nombre nuevo. Si usted tiene sus dudas, como dicen algunos pastores, algunos ministros del mensaje, yo tengo mis dudas todavía de estos mensajes, de este mensaje. Eso me dice que no ha recibido el nombre nuevo. Así es, Señor. Y a esta altura, después de tantos años, está difícil que lo reciban. Ya. Entonces dice, el cual solamente el dueño conoce. Es algo personal. Ahora, la idea de un nombre nuevo es una idea bien conocida. Oiga, dice el profeta, es una idea bien conocida. Abraham fue cambiado a Abraham. Saraí a Sara. Jacob a Israel. Simón a Pedro. Y Saulo a Pablo. Estos nombres produjeron un cambio. Produjeron un cambio o fueron dados por causa de un cambio. Oiga, estos nombres fueron dados por causa de un cambio. Aleluya, precioso. Fue solamente después de que los nombres de Abraham y Saraí fueron cambiados por el Señor que se encontraban listos para recibir al Hijo prometido. Bendito Dios. Era para poder recibir el Hijo de la promesa que sus nombres fueron cambiados. Nuestros nombres tenían que ser cambiados para poder, hermanos, cantar los 7 truenos, la promesa para nosotros. Entonces dice, para recibir el Hijo prometido. En el caso de Jacob, él tenía que vencer y después fue llamado príncipe, Jacob. En el caso de Simón y de Saulo, su cambio vino cuando ellos recibieron al Señor. Amén. Y hoy día, dice el profeta, y hoy día cada uno de nosotros, los vencedores creyentes, hemos tenido un cambio de nombre. Sí, amén. Oiga lo que está diciendo. Dice, somos cristianos. ¿Cómo? Ese fue el cambio de nombre. Porque primero no éramos cristianos. Y luego llegamos a ser cristianos. Y dice el profeta, recibimos un cambio de nombre. Dice, ahora somos cristianos. Amén. Pero dice, es un nombre que es común entre todos nosotros. Es un nombre común que nos llamemos cristianos. Entre todos nosotros. Pero algún día tendremos otro cambio. Oiga. O sea, pasamos de ser mundanos a cristianos. Recibimos un nombre. Buscar nombre, nos llamamos cristianos. Y es común entre nosotros, dice el profeta. Pero algún día recibirán otro cambio. ¿Se fijan? ¿Qué tal si solamente se queda a nivel de iglesia? Como cristianos. Somos cristianos. Pero nunca recibieron ese otro cambio de nombre. Oigan lo que dice el profeta. Pero algún día tendremos otro cambio. Ciertamente recibiremos un nombre nuevo. Otro. Muy bien, dice. Puede ser que ese nombre sea nuestro nombre original y verdadero, escrito en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese nombre original de nosotros? Que dice el profeta que estaría escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es ese nombre? Naturaleza. ¿Cuál es el libro? Es Cristo. Cristo sigue siendo Cristo. Solamente que Él hoy glorificó su nombre nuevo. Pero Cristo sigue siendo Cristo, porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra ungida. Amén, 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 Señor. O sea, la palabra manifestó un nombre nuevo, Branham. Señor. Pero Él sigue siendo la palabra, Él sigue siendo Cristo. Señor. El nombre redentivo era Jesús.
Pero Cristo es la palabra. Amén, amén. Y Él manifestó un nombre nuevo. Le plació a Él hacerlo así. Aleluya. Entonces, dice el profeta, en el caso, y hoy día cada uno de nosotros, los vencedores creyentes, hemos obtenido un cambio de nombre. Somos cristianos. Es un nombre que es común entre todos nosotros. Pero algún día tendremos otro cambio. Gloria a Dios. Ciertamente recibiremos un nombre nuevo. Muy bien, puede ser que ese nombre sea nuestro nombre original y verdadero, escrito en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro nombre, pero nosotros no. ¿Ves? Nosotros no lo conocíamos, solo Él lo conocía. Pero hoy sí lo conocemos. Hoy sí lo conocemos. Es su propia naturaleza, siendo puesta en carne humana. Y dice, algún día, según su buena voluntad, nosotros también lo conoceremos. Se fijan que el hermano Branham, allá cuando él está predicando las edades, él no podía soltar los misterios así, como lo estamos soltando nosotros hoy. Aleluya. Porque allá no era el hermano Branham lo que estaba haciendo todo aquello. Era el ángel fuerte en el hermano Branham. Era el Espíritu Santo. Y hoy no somos nosotros los que estamos haciendo estas cosas. Es Él en nosotros. Amén, 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 amén. Aleluya. Mire que primero dice, Él conoce nuestro nombre, pero nosotros no. Dijo Él allá. Aquí se agarra y vea, pues nosotros no podemos conocer este nombre de nosotros, solo el Señor lo sabe. Ni estemos inventando. Pero después dice Él, algún día, según su buena voluntad, nosotros también lo conoceremos. Amén. Dios. Algún día. ¿Cuándo fue ese día? Cuando los truenos emitieron sus voces. Y cada simiente elegida empezó a reconocer su nombre. Empezó, hermano, a recibir el nombre que ya estaba escrito desde antes de la fundación del mundo, solo que no lo sabíamos. Pero a medida que fuimos, hermano, viendo la revelación y el misterio se nos fue abriendo, cada misterio se nos ha ido abriendo, entonces nuestro nombre está saliendo a luz y solo el que lo recibe lo conoce. Yo supongo que todos aquí tenemos el nombre nuevo, pero yo no puedo estar seguro de nadie más que de mí. Yo no puedo estar seguro de nadie más. Ustedes no pueden estar seguros de nadie más que de ustedes mismos. Tienen que asegurarse que su nombre, ustedes han recibido su nombre nuevo. A medida que los misterios se les han sido claritos a su entendimiento. Esa es la evidencia que ustedes han recibido su nombre nuevo. Cuando cada misterio en línea con la Biblia y con el mensaje, ustedes lo pueden ver clarito. Ustedes han recibido su nombre nuevo. Miren qué tremendo. Ya vamos a terminar, hermano. Ya vamos a terminar. Estamos en un culto de oración. Pero creo que quedamos en el versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Vamos a repetir el 11. De cierto te digo, le dijo a Nicodemo, que lo que sabemos hablamos. ¿Ves? Y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, oiga lo que le está diciendo el Señor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Miren qué tremendo. Si he dicho cosas terrenales, ¿cómo qué? Como que tenés que nacer de nuevo. Como hombre tenés que nacer de nuevo. Si no entendés esas cosas terrenales, ¿cómo antes de decir te digo las celestiales? ¿Cuáles eran las celestiales? ¿Saben cuáles eran las celestiales? Las celestiales era que Él, Jesús, estaba en el cielo y estaba aquí en la tierra. Estaba en el cielo y estaba hablando con Nicodemo aquí en la tierra. Si no puedes creer es en las terrenales, que tenés que nacer de nuevo. Como hombres natural tenés que nacer de nuevo. Y si no entiendes eso, mucho menos que entendáis las cosas celestiales. Y le suelta, mire el siguiente versículo. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Cómo es que nadie subió al cielo?
A esa altura nadie había subido al cielo. Oiga, dice, nadie subió al cielo. ¿Quién había subido al cielo? El Señor Jesús había subido al cielo en ese entonces. Ni siquiera había sido crucificado. No había resucitado. No había ascendido al cielo. Pero cuando dice, nadie subió al cielo, está diciendo, yo estoy en el cielo. Porque Él es el cielo. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es el cielo. Entonces les dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Él sí había descendido del cielo. ¿Cómo descendió del cielo? A través del vientre de María. El Espíritu Santo hizo sombra sobre María y Él descendió del cielo a la tierra. Pero no había ascendido al cielo. Y como le digo, estoy en el cielo. ¿Ves? Él estaba en el cielo porque Él es el cielo, el Espíritu. No el cielo es el cielo azul que se mira. El cielo o el reino de los cielos es el Espíritu Santo. Entonces le digo, el que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. O sea, nadie le dice él, está en mi lugar, en otras palabras. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. No era subir al cielo físico, sino era el Espíritu Santo. ¿Quién estaba en la condición de Jesús? Nadie. Él era el cielo. Entonces le dice, nadie subió al cielo, y nosotros nos imaginamos el cielo de arriba. No, el cielo estaba abajo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, porque en realidad él ya descendido de arriba. El que descendió del cielo. Dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es eso? El Hijo del Hombre que está en el cielo y estaba en la tierra hablando con Nicodemo. Él era el Hijo del Hombre. ¿Cómo es que estaba en el cielo? Porque Él era el cielo. ¿Entienden? Por eso que el profeta dice, por un lado dijo el profeta, los truenos emitieron sus voces, no en el cielo, sino en la tierra. Aleluya. Dijo el profeta. Y por otro lado dice el profeta, estos 7 truenos revelarán el misterio en el cielo. ¿Y cómo eso? Decía yo. Dice que el misterio va a ser revelado en el cielo por los 7 truenos. Y por otro lado dice que los 7 truenos emitieron su voz en la tierra y no en el cielo. ¿Ves? Es porque aquí está la revelación en la Escritura. Porque Jesús está diciendo que el cielo es Él. El Espíritu Santo es el cielo. O sea, nosotros estamos en el cielo ya. Aleluya. Nosotros ya estamos en el cielo. Amén, amén, Señor. Porque el Espíritu Santo, el ángel fuerte, entró en nosotros. Y Él es el reino de los cielos. Precioso, amén, amén, Señor. ¿Pueden verlo? Precioso, Señor. Ahí está en la Biblia, no es ningún invento. Cómo Jesús estaba físicamente hablando con Nicodemo aquí en la tierra. Y Él dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Está claro, ¿verdad, hermano? Entonces eso se refería cuando le dice, si te he hablado cosas terrenales y no entendés, ¿qué tal si te dijera las celestiales? Nosotros estamos en la misma condición de Jesús hablando con Nicodemo. Usted le puede decir a esta gente, a cualquier religioso, del mensaje. Si no entiendes cosas naturales, cosas sencillas, ¿cómo van a entender las cosas sobrenaturales? De los truenos. ¿Cómo? Entonces, y sigue diciendo, verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A dónde iba a ser levantado Él? ¿A dónde? Le dice, y como Moisés levantó la serpiente. ¿Cuándo fue que Moisés levantó la serpiente? En el desierto. Levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿A dónde iba a ser levantado Él? En la cruz. Porque Moisés en el desierto levantó a la serpiente en el desierto en un asta. Amén, amén, amén. Y era una serpiente muerta. No era un animal vivo. Era una serpiente muerta, no tenía vida, por otras palabras. No tenía vida. Era una figura. Representó a Cristo. Y entonces, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ya sabemos la historia, ¿verdad? Que era para la sanidad del pueblo de Dios. Si las serpientes mordían literalmente a los hijos de Dios, aquel picado de serpiente podía ver a la serpiente de bronce
y era sanado. Era para eso. No era que la adoraran, solo era ver la serpiente y eran sanados. Eso también tiene representación. Porque dice la Biblia, ya creo que en Segundo de Reyes, dice que los israelitas se pervirtieron en el camino. Llegaron al punto, dice que estaban adorando a la serpiente de bronce. Mire qué cosa. Ese problema siempre lo tiene, hermano, el llamado pueblo de Dios. Empiezan bien, después de un tiempo se pervierten. Mire qué cosa. Entonces le dice, para no delatarnos, hay muchas cosas que podemos aclarar ahí, pero el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En Cristo, la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree, ¿quién es él? 7 truenos. Para que todo aquel que en él cree, ¿creer en qué? En los truenos. ¿Creer en qué? En el misterio. Creer en el séptimo sello. Cristo es el séptimo sello. Dice, no se pierda, mas tengan vida eterna. Aleluya, amén. El gran amor de Dios para con sus hijos. Todo lo dejó aquí, hermano, en la Escritura. Todo está aquí para usted y para mí, está para nosotros, está para el elegido. En fin, Nicodemo aquí no entendió el nuevo nacimiento, pero nos dejó una gran lección y enseñanza para nosotros, porque ambos espíritus están nuevamente hoy aquí sobre la tierra. Uno es el Espíritu de Cristo impartiendo lo sobrenatural, y el otro es el espíritu carnal religioso no entendiendo las revelaciones espirituales. Es exactamente lo mismo. Entonces, hermanos, ustedes pueden estudiarlo con más detalle, más calma después. Estudien estas cosas. Estas cosas, hermanos, estas pequeñas enseñanzas aquí son una guía para que ustedes sigan leyendo, sigan estudiando. Ustedes pueden, hermanos, con calma, leer con calma, y les aseguro que el Espíritu les va a abrir más cosas. Aquí uno va rápido, pero ustedes con calma lo pueden leer, les aseguro que el Espíritu les va a abrir más cosas. Para que ustedes no se aburran. No se pueden aburrir, porque la revelación es una fuente que fluye y fluye y fluye. Si usted está aburrido es porque usted no está leyendo como debe de leer. No está leyendo lo suficiente. Leyó solo encimita y ya le aburrió. Si usted se mete detenidamente, como dijo Nicodemo, yo necesito que este hombre me preste toda su atención. Yo necesito estar a sola con él, hablar con él y él conmigo. Yo necesito establecer un diálogo con este hombre. Me urge, él andaba en busca del nuevo nacimiento. Entonces, si nosotros venimos de la misma manera, y a mí me urge establecer esa comunión con él por medio de la palabra, porque él es la palabra. Y sentarme a sola con él, leer y hacerle preguntas. Señor, ¿cómo es esto? Señor, ayúdame, ábreme esto. Porque, Señor, estamos en este día que usted prometió abrirme toda la Biblia. No solo prometió solamente para el ministro, es para toda la simiente de Dios. Abrir todo el misterio. Precioso, amén, amén, Señor. Así que tenemos mucho. Tenemos toda una Biblia, hermano. Toda una Biblia está llena de revelaciones. Pero tenemos que venir con esa desesperación con la que vino Nicodemo. A él no le importó que los demás no llegaran, pero a él le importó llegar a la palabra. A él no le importó que los demás sabían lo mismo, que ese hombre venía de Dios, pero a los demás no le importó ir. Así es hoy, a los demás no les importa venir a los truenos, no les importa. Pero al elegido sí le importará conocer la verdad. Amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bendito nombre. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Padre, por estas